Sí. Ustedes se ven tan frescos. Tranquilos. Están tranquilos. Bueno, si quieren arrancamos entonces. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, yo soy Lina María Muñoz y hoy los acompañamos en la sesión 110 de nuestro seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión estamos y vamos a hablar sobre los componentes del ambiente de modelación matemática en la formación de maestros y profesionales. Tenemos hoy como acompañantes de nuestro conversatorio a la doctora Paula Andrea Rendón y a nuestra compañera Olga Botero. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un gusto estar en esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas. En otras oportunidades he participado desde el rol del foro. Esta vez es un honor estar como dialogante con la doctora Paula. A continuación vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera y vamos a ver la semblanza. Bueno, para mí también es un honor pues estar aquí acompañando este espacio de formación. Hoy, entonces, como lo decía Olguita, cambiando el rol pues y asumiendo y teniendo la posibilidad de hacer la divulgación pues de mi investigación. Agradezco pues a los participantes en otros sedes, obviamente en el chat, y estoy atenta pues como a que este diálogo sea de apertura y de profundidad para todos. Doctora en Educación Matemática de la Universidad de Antioquia en el 2016. Su línea de investigación es la modelación matemática. En su trabajo doctoral discutió la articulación entre la matemática y el campo de acción de la ingeniería de diseño de producto a partir de la modelación matemática. Es profesora del sector oficial en Colombia desde el 2004 en el nivel de básica y media, además del campo universitario desde el 2006. Su vínculo con la Universidad de AFIT está referido a la formación ingenieril y en la Universidad de Antioquia en la formación de maestros de matemáticas. En investigación. Participa en proyectos que se relacionan con la formación posgraduada de profesores de matemáticas en un ambiente de educación online y con la formación de profesores de matemática y los aportes de la S. Tecnologías digitales y modelación matemática. Ha participado en eventos de educación matemática a nivel nacional en su país natal, Colombia, y en el ámbito internacional. Ha dirigido tesis de posgrado en los temas de modelación matemática y enfoques para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Ha participado como jurado en comités de evaluación y ha escrito diferentes artículos en el campo de la educación matemática. Actualmente es miembro de la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática. Recomem de Colombia. De la Red de los Seminarios Repensar. De la Red del Seminario Repensar las Matemáticas en México. Del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de Juventud CLAME. Vamos entonces ahora a dar inicio a nuestro conversatorio, pero no sin antes agradecerle la presencia a las personas que están en el Instituto Politécnico Nacional y a aquellos otros participantes que nos acompañan en nuestras redes, en los foros y en otras maneras de participación, como son nuestros dos invitados acá en esta sede de la Universidad de Antioquia. Como lo dije anteriormente, en esta sesión entonces vamos a trabajar o vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre la modelación matemática. La modelación matemática ha sido objeto de estudio también en otras sesiones y hoy vamos a profundizar un poco más sobre la importancia que tiene este proceso dentro de la enseñanza y el aprendizaje, dentro del proceso de la enseñanza de las matemáticas, tanto en la parte escolar, previa a la universidad, como también en nuestros cursos universitarios. En este caso, entonces,
tenemos la experiencia de la doctora Paula en el proceso de su doctorado, el cual fue desarrollado con estudiantes de ingeniería, de diseño de producto, y que ella, con toda la experiencia que tiene, nos va a contar un poco más sobre sus avances, sobre sus hallazgos, sobre todo lo que reflexionó en este proceso que tenemos. Entonces vamos a dar inicio y quisiéramos que nos contaras un poco más sobre cómo viene o cómo se experimenta esta parte de iniciar el proceso de investigación dentro de la ingeniería, cómo se amplía un poco más esa participación dentro del contexto de la investigación. Bueno, Lina, pues gracias obviamente por la pregunta, y pues la idea es que los participantes puedan entender como el contexto en el que se da la investigación, ¿cierto? Entonces, inicialmente precisar que la ingeniería de diseño de producto es un estudio de pregrado que se brinda en una de las universidades de nuestro país, está en la diapositiva 1, ¿cierto? En donde obviamente el perfil se configura desde 3 ámbitos, ¿cierto? Lo tecnológico, que hace alusión pues todos los avances y todas las configuraciones que allí se dan en el mercado, desde el usuario, entonces desde esa funcionalidad que tiene el producto y cómo los estudiantes tienen que empezar a configurar y a tener cuidado con aquello que diseñan, ¿cierto? Y desde un mercado, obviamente, a dónde va a ser explorado para, obviamente, así configurar en totalidad, desde lo formal y lo funcional, el producto. Sin embargo, pues yo puedo indicar que soy maestra de ese espacio de formación desde 2008, y que pues en ese momento como que empezaba a configurarse la carrera, se notaba un campo de deserción. Entonces los estudiantes pues iban muy entusiasmados, eran una de las carreras más apetecidas de la universidad, pero eran los que más desertaban y los que más obviamente pues no terminaban el proceso formativo. En ese sentido, entonces la universidad se preocupa por configurar obviamente este espacio y hace entonces pensar una transformación de cómo articular ese campo de formación con las matemáticas, porque para ellos las matemáticas estaban como lejanas al diseño de un producto, ¿cierto? No lo veían como algo que era equiparable, algo que tenía diálogos, algo que podía encontrarse, sino que ellos mismos como estudiantes sus posiciones las hacían ver lejanas. Entonces, en ese sentido, en la diapositiva 3 se reconoce que hay una posibilidad de engranar obviamente ese campo de acción y obviamente articular a la modelación con las matemáticas. Allí entonces obviamente aparecen la ingeniería, el diseño y el contexto. Si lo pasan por favor la diapositiva, y aparecen estas 3 configuraciones con el ánimo de articular y lograr entonces que el campo de formación trascienda a esa visión de matemáticas pues como desarticulada. Me parece muy importante desde la respuesta que empiezas a construir en esta tesis que desarrollas en tu doctorado, y sobre todo que a veces las matemáticas las vemos muy aisladas de toda esa parte profesional y de desempeño que nosotros tenemos en un trabajo o en otro escenario cuando salimos de la parte escolar. Entonces a mí me parece muy interesante cómo esta investigación nos puede abrir puertas no solo para la ingeniería en este caso, sino para otras profesiones en donde la modelación pues también debe ser una herramienta, una actividad que lleve a que esa profesión tenga un sentido también desde la enseñanza de las matemáticas. Sí, en ese sentido, en el documento, Paula, nos relatas que el curso no fue siempre el mismo, el curso sufrió una transformación y que esa transformación tuvo su origen cuando ustedes empezaron a detectar que los estudiantes hacían un tratamiento muy artificial de las matemáticas. Quisieras de pronto ampliarnos cómo era ese tratamiento que hacían los estudiantes, qué tipo de prácticas matemáticas llevaban a cabo, qué fue lo que hizo que ustedes se repensaran el proceso. Sí, Olga, realmente, obviamente, pues se ve, cuando yo planteaba, pues como que ese escenario inicial, antes de lo que, cuando fui maestra y no todavía ejercía el rol de investigadora, se veían en esas tareas y en esas maneras de que los estudiantes pues se apropiaran de las matemáticas, pero de maneras muy planas. En la diapositiva 4 se precisa justamente pues como algunas de esas pues dinámicas que se citaron y obviamente dificultades y transformaciones que se percibieron, ¿cierto? Entonces,
justamente se ven dos campos aislados, entonces un campo de formación, una matemática como tal, y allí en ese escenario, como lo indicaba en la respuesta anterior y en el diálogo pues en la pregunta que me indicaba Lina, se percibía claramente pues dos escenarios donde el estudiante no era capaz de reconocer las tareas que ellos allí hacían. Entonces, por ejemplo, estaban diseñando una silla, o estaban diseñando un envase, o estaban diseñando entonces cualquier producto. Ellos respondían, la matemática que hay en una silla es en el espaldar, es rectangular, el cilindro, entonces el envase es cilíndrico, pero no había una preocupación del por qué y del para qué esas matemáticas a la luz del producto que diseñaban. Entonces, como lo muestra la diapositiva, hay unas limitaciones, hay una reproducción de tareas, hay unas construcciones artificiales y unos aprendizajes sin conexión que justamente configuran para la investigación ese escenario de problematización, que es una de las razones pues que da inicio como al proceso investigativo en sí. Bien, interesante la forma como en un primer momento los estudiantes tenían un tratamiento muy artificial de estas matemáticas. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue ese proceso de transformar la visión, de cómo se transformó la visión? Claro que sí, obviamente como lo indicaba, eso no fue solamente pues como que llegamos al curso, en él empezamos a explorar. Hay un andamiaje que se configuró desde mi visión de docente, desde obviamente esa percepción que allí tenía, desde ver las problematizaciones a la hora de empezar entonces a configurar pues y como el proceso formativo, donde ellos no se posicionaban realmente y se empoderaban de ese futuro campeón, así fuera desde el primer semestre. Yo creo que hay asuntos de lo situado, del aprendizaje que allí se empieza a configurar, y por eso empezamos como a adjetivar modelación matemática situada, justamente porque es reconocer esos propósitos y esas visiones que el estudiante tiene que tener a lo largo de su trayectoria formativa, ¿cierto? Si yo voy a ser ingeniero de diseño de producto, ¿cómo me empodero y cómo me configuro? Si voy a ser maestro, ¿cómo entonces también empiezo a dinamizar ese ambiente para asumirme y cuáles son mis acciones futuras? En esa lógica, entonces, el proceso fue bastante largo. Intentaré aquí ser un poco sistemática y un poco de condensar todo lo que ocurrió. Y para eso entonces obviamente solicito que proyectemos la diapositiva número 6. Entonces se ven que son muchos semestres que van transcurriendo, y obviamente entonces empieza a pasar en un primer semestre, se hacen ya lo indicaba, ese primer, pues antes del 2003, que era como maestra pero no como investigadora, determinó que hay una problematización, y ese es uno de los componentes que luego hablaremos de ellos. Pues esperemos que haya una pregunta o que el diálogo nos permita ampliar esos componentes. Y entonces un segundo momento nos preocupamos por una contextualización, es decir, los estudiantes no tenían claridad de qué investigar, o sea, ya estaba el hecho de problematizar, pero no cómo contextualizarlo, no cómo entender qué hacer a la luz de la investigación y a la luz de la producción de un objeto. Entonces, en ese sentido, también se vincula esa segunda componente para el 2013-1, pero entonces sentíamos que yo, licenciada en matemáticas y física, no tenía el escenario completo de formación para brindarle a mis estudiantes pues como esos elementos concretos frente al diseño y a la ingeniería. Entonces busco otros profesores, busco otros compañeros que se vincularon a este proceso, dos ingenieros de diseño de producto y un comunicador. Entonces estas personas me ayudan a ampliar pues esa visión que yo tengo frente a las matemáticas, ya con unos matices profesionalizantes, entonces donde esos propósitos y esas visiones de formación obviamente se resaltan, empiezan a tener mayor trascendencia, y aparece una tercera componente de la modelación, que es obviamente esos diálogos entre disciplinas. Pero obviamente allí no nos podíamos quedar, no solo en la interdisciplinariedad, y pues yo también ejercía una voz, un rol, sino que necesitábamos que los estudiantes validaran desde la experiencia, y allí entonces también como principio del aprendizaje situado aparece la interacción con expertos. Entonces para el 2014 ya se vincula, todo eso iba transcurriendo en cada semestre de formación, o sea, la investigación no solamente, no fue un asunto de tomar la información en un solo semestre,
semestre, sino que fue a lo largo casi de 2 años, en donde para 2015-1 se hizo realmente la implementación con todo este andamiaje y toda esta reestructuración curricular que obviamente implicó y obviamente pues dinamizó y trascendió a esas tareas desarticuladas de las que hablábamos en principio. Bueno, a mí me parece muy importante cuando hablas de la parte curricular, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un curso que está regido por la modelación y un curso que no, pues deben haber algunas diferencias. ¿Encontraste algunas diferencias dentro de esos semestres que tuviste con los estudiantes en donde notáramos qué pasa cuando hay un curso con la modelación y qué pasa cuando un curso no está direccionado como desde ese proceso? Claro que sí, Lina. Pues obviamente hay varias configuraciones que se transforman en el ambiente y hay varias situaciones que obviamente no empiezan a ser las mismas. Yo podría decir que de 2008 al curso de 2015 hay una transformación enorme de lo que empieza a configurarse, ¿cierto? Yo intenté hacer pues como un esquema igual en el reporte, en el documento completo de la tesis aparece este esquema, es en la diapositiva 5. Entonces en ella se habla de toda la dinámica del ambiente, no es un asunto exclusivo, ¿cierto? Como pueden ver, entonces se transforman los roles o las dinámicas de participación, también hubo una transformación en términos de las dinámicas, no solo eran ejercicios operativos o que fortalecieran la algoritmia, que también obviamente tenía un papel pero no protagónico, aparecen entonces unas tareas que configuran ese quehacer futuro del estudiante, unos proyectos donde ellos de manera autónoma empezaban a ejercer y a empoderarse de esas acciones, pues que puede verse, o sea, es un primer semestre porque esto fue en un semestre inicial de formación, pero que yo creo que marca trayectoria y también trascendencia y transformación en lo que ellos van haciendo, ¿cierto? Al mismo tiempo, entonces, en esas dinámicas individuales, grupales, colectivas, que aparezca no un solo docente, que no es lo habitual, sino que aparezcamos 4 profesores en dinámica. Eso también a ellos les genera un trabajo colaborativo, un intercambio de ideas, hace entonces posicionarme. No solamente es aquel maestro que pues se ve como un rol y como una dinámica de un tú a tú, sino que adquiere una pluralidad de ideas que ellos mismos tenían que tomar decisiones frente a los posicionamientos de cada uno de los docentes. Entonces yo creo que eso también nos ayudaba a que ese ambiente se transforme, que no es lo usual en lo que tú pues configuras y en la pregunta que formulas de cuáles son entonces las diferenciaciones que se pueden ver. Yo creería que en toda la armonización que se da de ese compaginar pues y ese carácter formativo ya empieza obviamente a generar distanciamientos. Bien, así como los estudiantes sufrieron también un proceso de transformación y pasaron de tener solo un docente a tener 4 docentes en el aula, yo creo que los profesores también se vieron transformados por esto, sí, tuvieron que trabajar en equipo, tuvieron que hacer una planeación diferente. Quisiera que nos contaras un poco, por favor, cuáles fueron esas condiciones que favorecieron el trabajo entre 4 profesores, cómo se llevaba a cabo esa articulación. Bueno, realmente la de mayor limitación, digamos, fui yo. Pues tengo que también expresarlo de manera pues pública y abierta, porque en un curso de diseño eso es lo que usualmente se hace. Normalmente hay 3 profesores en proyecto, que así se llama la materia, en proyecto hay 3 docentes que dinamizan. Lo que hicimos entonces fue que modelación hiciera, pues empezara a hacer andamiaje, a hacer obviamente fusión con el proyecto y que ellos no tuvieran entonces unas evaluaciones diferenciadas, o sea, tuvieran que hacer un trabajo para proyecto y un trabajo para modelación, sino que fue una única actividad que los 4 evaluamos. Entonces, claro, había veces que Catalina, la profesora de ingeniería, venía al curso de modelación, había veces que Paula, y casi siempre porque yo era la que más debía aprender en este momento, pues como maestra de matemáticas, que está lejana de un campo profesional y más del diseño de un producto que requiere tantos elementos, entonces iba a las sesiones, era tener como un diálogo permanente, ¿cierto? Como equipo y empezar entonces a configurar esas transformaciones. Claro, ellos también me permitieron dinamizar
y permitieron que las tareas, por ejemplo, de modelación aportaran a ese proceso del proyecto. Entonces, que no fuera una tarea desligada, sino que apoyaba como lo que ellos estaban reformulando y la construcción. Entonces, yo creo que en ese sentido la transformación también para los docentes se da en la manera como vivimos la experiencia formativa, en donde no está amparado solamente, vuelvo a insistir, en un rol. Hay roles compartidos, que no es común en el proceso de formación. Entonces yo creo que eso también allí demarca, pues como, aunque fue limitante para mí, demarca un elemento trascendente de la investigación. Bueno, veo que en la respuesta que nos das, pues, se resalta mucho el trabajo desde el proyecto. Y nosotros en la modelación matemática hemos abordado también resolución de problemas, proyectos. En ese sentido, entonces, teóricamente, ¿qué implicaciones tuvo para tu investigación o cómo se pudo profundizar a nivel teórico, como en esos elementos que vienen a jugar con la modelación y que en definitiva hacen que ese conjunto de esos 4 docentes pues tengan un buen fin o un buen andamiaje, como lo dices, dentro de ese proceso? ¿Cuáles serían entonces como esos elementos de profundización dentro de un proyecto? Bueno, claramente, Lina, tú demarcas algo y es, nosotros pues lo indicamos en el documento que de referencia aparece. Claro, la modelación tiene muchas maneras y presenta muchas maneras de hacer modelación. Recomiendo también, pues como para ampliar esas visiones, un documento que escribió el profesor Johnny Alexander Villachoa con algunos de sus pues investigadores colaboradores, que habla acerca de las tareas de modelación en el aula de clase y las posibilidades que hay. Y sí, obviamente los enunciados verbales, obviamente el análisis de los modelos, los proyectos son maneras de hacerlo, pero cada uno de ellos condiciona y configura el espacio formativo de diversidad, pues genera multiplicidad, configuraciones desde las posturas del profesor, del estudiante, que obviamente son diferentes, se tienen que diferenciar. El proyecto, como tú lo indicas, pues en este curso en particular y para esta investigación, fue un elemento importante y relevante. Yo creería que justamente allí lo que empieza a dinamizar marcó el proyecto en este caso esa visión formativa, porque era preocuparse por lo funcional y por lo formal del objeto, entonces, o del diseño en este caso. Entonces, claro, el proyecto en sí, el proceso de modelación en sí, que el proyecto usualmente tiene, o pues se configura desde tener entonces una situación que se detona, desde explorar las condiciones, desde mirar y matematizar aquellas dinámicas para solucionarlo, hasta validar esa respuesta. En ellos estaba configurada desde 2 matices, desde 2 ambientes. Entonces, los que se preocuparon por la forma y que les quedara muy bonito, pero que obviamente no importaba si funcionaba o no, pues si la silla se les caía, pero era linda la silla, no importaba lo demás, o si realmente necesitaban que fuera estético, pero además que funcionara y que cumpliera su propósito. Entonces, desde ahí se ve, y en la investigación se reportan 4 tipos de proyectos, 4 tipos de procesos, que yo creo que es a veces la limitante que tenemos los maestros, porque pretendemos que en la modelación sea una única manera de percibir y de reconocer el hacer en el estudiante. Entonces yo creo que esa pues como combinación de posibilidades del hacer de los estudiantes también entonces fortaleció esa configuración de hacer un proyecto, además que fuera como para lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Ellos ya se posicionaron como diseñadores de producto, aunque bueno, los productos eran pues muy básicos y que partieron desde algo muy inducido y dirigido, pero en algún momento también ellos como que tomaron soltura y posicionamiento y obviamente generaron producciones muy interesantes. Tengo entendido que esto que dices de la postura que fueron tomando los estudiantes no fue en el primer momento, no fue en el primero de los cursos, sino que tuvieron un proceso donde ustedes vieron la necesidad de contextualizar y de problematizar.
Cuéntanos un poco cómo fue ese surgimiento, cómo fue que ustedes lograron observar estas dos necesidades. Bueno, Olga, realmente, como lo indicas, pues no surge puntualmente, lo mostraba ahorita en el diagrama, ¿cierto? Lo mostraba, es justamente un proceso muy, pues que requirió casi 2 años para hacer la configuración. Pues si ven, empieza 2013-1, pero desde antes yo podría decir que la primera componente ya se suscita, ¿cierto? Desde 2000 más o menos 10 estaba el asunto de cómo problematizar, entonces cómo contextualizar, eso empieza a reconocerse. En los estudiantes claramente empieza a permearse y pues a reconocerse cuando ellos, obviamente como lo indicaba Lina y lo planteaba hace un momento, en los proyectos ellos entonces encontraban justamente eso, ¿qué hay de problemático en ese diseño? ¿Qué puedo resolver? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo entonces busco ese contexto? Entonces un usuario, ¿para quién es? ¿Para qué medio? ¿Dónde lo configuro? Pero entonces, ¿qué requiero? Bueno, voy a ayudarle entonces a un chico que tiene un problema de necesidad de una prótesis diferenciada. Entonces, ¿cómo organizar y cómo el médico allí entra a generar esos diálogos interdisciplinares? Entonces, mira que van apareciendo a la luz del hacer esos 4 componentes de los que nosotros demarcamos. Entonces, no solo es, como tú lo mencionas, pues la contextualización y la problematización, sino también una tercera componente es el diálogo interdisciplinar, la relación con expertos y los diálogos entre disciplinas, que obviamente se configuran como esas 4 componentes que en el documento se presentan y se amplían de manera más puntual. Bueno, veo que en esas 4 componentes me surge como una inquietud. Bueno, ¿y qué pasa con esa construcción matemática de los estudiantes? Ahí tenemos la problematización, tenemos los contextos, tenemos los expertos, pero entonces, ¿cómo se da esa configuración a nivel de matemáticas, de esa construcción matemática que el curso también debía ofrecer? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se fue dando dentro de la formación de estos proyectos también? Claro que sí, Lina. Realmente la pregunta es interesante porque cuando uno lo enuncia desde los componentes es como si invisibilizara el asunto de modelación matemática. Y entonces uno dice, pero ¿y entonces qué es lo que se modela? ¿Cuándo se modela? ¿Cómo se modela? Y yo creo que es en medio de ese proceso, de esas componentes y que obviamente se configuran a la luz de ese rol, pues de esa postura del estudiante como futuro ingeniero de diseño de producto, pero entonces los roles de los profesores también demarcan las acciones, ¿cierto? Entonces, obviamente esa era mi tarea como profesora de matemáticas y es, bueno, la matemática que allí se suscita. Lo que pasa es que suena como si cuando uno diseñara se fijara en lo estético, pero es que el asunto es que lo funcional en sí tiene matemáticas muy fuertes y muy finas que pues uno no percibe cuando está de usuario del producto. Es decir, pues voy a poner un ejemplo básico. Podemos usar diversidad de sillas. Yo creo que si nos ponemos a hacer la lista de tipos de sillas podemos encontrar 10 o más. Sillas de escritorio, de comedor, de playa, para la sala. Exacto, ¿cierto? Y todo eso genera unas disposiciones matemáticas muy precisas del diseño. Por ejemplo, la mesa del comedor ergonómicamente tiene que disponer de 90, pues que tengo que quedar recto para ingerir los alimentos. Pero la de playa yo tengo que tener un ángulo casi de 30, 40, pues para plegarlo para la comodidad de la postura. Entonces esas matemáticas tienen un trasfondo y tienen un sentido. Es bueno, en este prototipo que vamos a diseñar con este propósito para resolver esto, para este usuario, ¿qué matemáticas empezamos a configurar? Y obviamente la profesora de ingeniería también empieza a dinamizar lo funcional desde un ámbito más estricto. Entonces no es cualquier tipo de matemáticas, es matemáticas muy particular, pero que entonces tenía como profesores una exigencia y es que habían tanto proyectos como estudiantes. Entonces ahí también puede verse como una limitante, pero para mí fue una riqueza, porque obviamente me permitió pues explorar con ellos y aprender conjuntamente con Catalina, que era la profesora que me acompañaba, obviamente todas las matemáticas que allí habían en juego. Bueno, ahí me surge una pregunta más como en eso. Yo soy docente en el área en la base primaria y secundaria, estudiantes más o menos entre los 12, 17 años, ¿cierto? Y en algunos casos he sido maestra de estudiantes de entre los 5, 6, 7 años, 10 años de edad. ¿Cómo hacer o qué elementos podemos rescatar de tu investigación
que me ayuden a mí como docente que estoy iniciando en un proceso de modelación a descubrir con los niños o con los adolescentes esas matemáticas dentro de esos contextos u otros contextos significativos por ello. O sea, ¿qué elementos pudiéramos tener nosotros como profes? Bueno, yo creo que a diferencia, digamos, de este proceso pues de formación profesional, digamos que aquí los propósitos, y yo creo que para cada profesional específico están demarcados. O sea, hay unos propósitos claros para formar médicos, hay unos propósitos claros para formar este tipo de ingenieros, hay un propósito claro para formar maestros. A diferencia de la formación entonces de escuela, pues que también hay unos propósitos, ¿cierto? Pero son más generalizados en términos de los documentos rectores o de las perspectivas que tenga la institución de horizonte institucional, ¿cierto? Eso empieza a configurar un hacer matemático en la escuela y la postura también del maestro. Pero entonces yo creería que una posibilidad que tiene el profesor en ese ámbito de reconocer pues como qué hacer y cómo lograr vincular la modelación allí es justamente, primero, creería yo, tenga claro para qué la modelación en ese propósito formativo, ¿cierto? Si voy a hacer modelación, ¿por qué la voy a hacer? Y independientemente de la manera, porque ahorita hablábamos de ellas, si por proyectos, si por enunciados verbales, si por una modelación dirigida, si por entonces un análisis de modelos, no sé qué tipo, pues empezar a preguntarse cómo hacerlo y que lo que tú decías tenga sentido. El asunto aquí es una configuración del por qué se hace eso y para qué se hace. Entonces, si voy a asumir un contexto que en ese caso es mucho más amplio, porque no es, digamos que en el caso de la formación uno ya tiene pues los contextos casi que definidos y centralizados. Desde el ingeniero diseño de producto, claro, la mayoría de los contextos estuvo ahí demarcado para esa necesidad. Yo creería que entonces en el ámbito de la escuela es, bueno, ¿y los chicos qué cercanía tienen? ¿Los chicos para qué necesitan ese vínculo contextual? ¿Para qué necesitan problematizar? Y creo que un elemento, que vuelvo como a retomar los componentes, que usualmente los maestros de escuela, porque también lo soy, poco hacemos es vincular a los expertos. Nunca hacemos trabajo interdisciplinar, pues bueno, o ese nunca es muy fuerte, pero casi nunca lo hacemos. Y yo creo que la idea es que tengamos, pues, que hagamos equipo de trabajo. Creo que también tenemos que transformar esa visión de la formación, una formación en donde el rol es exclusivo de un profesor. No, yo creo que podemos hacer un trabajo interdisciplinar y no necesariamente tiene que ser con personas externas. Yo creo que al interior de las instituciones educativas tenemos muchos expertos, los profesores de sociales, los profesores de español, los mismos, pues no sé, hay muchos ámbitos allí que se pueden vincular y que obviamente, ¿qué requiere del maestro? Primero, disposición, porque este trabajo de retransformación y de dinámicas pues de la modelación, desde reconocer los propósitos, las intenciones, los intereses, no se queda anclado al proceso de aula donde voy y ejerzo pues solamente como que yo dinamizo. No, mira que tiene otros ámbitos que tengo que romper paradigmas y que obviamente la vinculación también hace que se generen nuevas posturas y nuevas configuraciones para la enseñanza. Bien, vemos que te apasiona hablar del proyecto que se llevó a cabo y de cómo los estudiantes fueron logrando articular la ingeniería con el diseño y con las matemáticas. Cuéntanos cuáles fueron tus mayores aprendizajes siendo docente del curso de modelación matemática. Bueno, yo creo que ahorita lo decía, y sí, Olguita, realmente fue un trabajo pues como con tanto, pues yo creo, pues modestia aparte podría decirlo, pero fue cuidadoso. O sea, no fue como llegamos, normalmente uno para la investigación hace un momento de implementación y como que allí se da la transformación. Yo creo que el hecho que pude tomar cada semestre, ser maestra con antelación de ese proceso, ver las transformaciones, primero me permite creer en la transformación curricular, ¿cierto? Yo creo que esa es el primer aprendizaje. Hombre, la transformación curricular no es un asunto que sea de inmediatez, que surge de hoy a mañana, y a veces queremos que los procesos de transformación curricular se den de manera abrupta, y no, yo creo que requieren que el maestro reflexione, reconfigure, que permita también entonces a los estudiantes pues como ser dueños de esa transformación. Un segundo aprendizaje, el trabajar en equipo.
a veces nos cuesta muchísimo, y tengo que decirlo pues que en mi experiencia o en mi pasantía doctoral, justamente pues como el espacio del seminario Repensar las Matemáticas fue también un escenario donde pude aprender de la transformación y el trabajo colectivo. Adicional, entonces, a veces creemos que no las sabemos todas como profesores, y entonces también tener pues como evitar o quitarle el miedo a la incertidumbre, al no saber, al permitir que otras voces te configuren tu escenario, también entonces obviamente fue uno de los aprendizajes más significativos que tuve en esta investigación. Claro, pues con dolores, o sea, no todo es tan color de rosa, y hay momentos de tensión, hay momentos donde pues los otros están muy dispuestos a ayudarte, pero no entender, porque yo nunca he sido formada desde otra profesión, entonces no entender del diseño, no entender de la geometrización, no entender de los prototipos, y tener que aprender pues como en la marcha también cuesta, ¿cierto? Pero creo que valió la pena realmente. Escuchando a Paula, me llegan pues como muchos elementos de cuando yo soy maestra, ¿cierto? Cuando estoy en el aula de clase. Y entre esas son las angustias que uno maneja como docente, y empieza a decir, bueno, yo quiero iniciar esto con mis estudiantes, pero no encuentra con quién. Y como lo acaba de decir Paula, uno no se las sabe todas, pero sí debe empezar a hacer red con sus compañeros, y es una de las dificultades que yo, desde mi experiencia como docente, he encontrado en mi lugar de trabajo. Venga, profe, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer este tipo de contextos que es significativo para los estudiantes. Sí, ahí hay una piedrita, ahí hay una dificultad muy grande, ¿cierto? Yo creo que es de resaltar el trabajo que hace Paula desde procesos con estudiantes de ingeniería, pero también qué bueno seguir reflexionando para que esto se lleve también a los maestros del aula de clase de primaria, de secundaria, de la parte previa a la universidad. Cómo desde allí vamos mirando que los niños puedan como acceder también a analizar los contextos y aprender matemáticas. No es solamente vamos a jugar, vamos a hacer actividades por hacerlas, sino también, bueno, cómo enseñamos y aprendemos matemáticas desde otros contextos. Y segundo, el trabajo en equipo con los profes, que es una de las cosas que tenemos que seguir implementando, trabajando, no solo desde la parte de investigación, sino también desde nuestra parte laboral. Es súper interesante, me parece ahí. Pero bueno, yo creo que hemos ya dialogado y conocemos un poco más del trabajo que Paula hizo en su proyecto y ahora ya terminada tesis. Entonces qué bueno escuchar nuestros participantes, los que tenemos acá, y de pronto también mirar algunas otras preguntas que tienen nuestros compañeros que nos acompañan hoy desde el instituto, o también mirar algunas preguntas que tenemos en el foro. Entonces, no sé si alguno de los participantes que están acá quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta o algún comentario como tal. Bueno, la profesora Paula habló de algunos asuntos que tienen que ver con la interdisciplinariedad, y digamos algunos investigadores resaltan la importancia de valorar tanto el conocimiento matemático que se da en estos procesos, pero también el conocimiento, en tu caso el conocimiento ingenieril, o el conocimiento del contexto donde procede el proceso de modelación, ¿cierto? Sí. Una pregunta que me surge es qué elementos podría uno tener en cuenta para no realizar esos ejercicios de modelación subordinando el otro tipo de conocimiento, el conocimiento del contexto en el cual emerge esta situación, el conocimiento ingenieril, hasta qué punto pasa a ser simplemente como el instrumento o tiene ese rol instrumental como el servicio de la modelación. ¿Qué recomendaciones nos harías como para cuando hagamos modelación en el aula, valoremos esos conocimientos del contexto? Bueno, Alex, gracias pues como por la pregunta, y realmente es un tema que ha entrado también como en interés investigativo, ¿cierto? Pensarse esa interdisciplinariedad, porque yo claramente lo pongo como un componente, pero no lo denoto así puntualmente, ¿cierto? Que lo noto diálogo entre disciplinas, pero hemos visto que al profundizar en la interdisciplinariedad hay unos principios que obviamente se comparten. Tú lo indicabas, y es cómo no poner pues como en desnivel, ¿cierto? Uno subordinado al otro, y yo creo que realmente un nivel de equilibrio no se alcanza a conseguir. ¿Cómo así? Es decir,
si yo estoy pensando en la ingeniería, claro, la matemática no es que esté al servicio, pero empieza a configurar esos significados del prototipo en sí. Voy a hablarte de esta ingeniería en particular, o en la formación de maestros, ¿cierto? Yo estoy pensando un proceso de modelación, pero obviamente para la enseñanza en el aula de clase. Entonces, ¿qué prima? ¿Cuál es el principio y el propósito formativo? Y yo creo que ahí, tú lo hablabas, para el aula es declarar el propósito. ¿Qué quiero? ¿Que aprendan matemáticas o que aprendan de biología? ¿Que diseñen el producto o que aprendan matemáticas? Entonces, sí, se conjugan, pero el propósito en sí da y como que suscita la respuesta. Entonces pone en un nivel superior aquello que necesitamos. En mi caso, claro, las matemáticas eran importantes y estoy segura, pues lo demuestran los proyectos de ellos, sus informes, que matemáticas se dinamizaron. Pero lo que interesaba es cómo ese objeto era funcional, cómo ese objeto era estético, y allí las matemáticas entonces dieron como el aporte. Realmente, como recomendaciones, primero, como maestros de matemáticas estamos limitados al otro campo disciplinar. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos o conseguir quien nos acerque. En mi caso fueron los otros profesores expertos, los otros profesores que estaban conmigo, los que daban esas voces como de claridad. Pero aún así, a mí también, lo decía ahora, fue una limitante, tocó estar inmersa pues como a ellos. Para mí la matemática era más clara muchas veces que para el profe de comunicación. Obvio, pues las disciplinas también nos acercan o nos alejan del saber y del reconocernos en ese conocimiento. Entonces creo que justamente desde allí el profesor debe empezar pues si logramos un equilibrio, maravilloso, pero yo creo que por momentos hay desniveles y obviamente se están supeditando unas de otras. Gracias, Alex, por tu pregunta. Bueno, de pronto algún compañero del instituto que tenga alguna pregunta para nuestra invitada, algún aporte, algún sentimiento que le surge en este conversatorio. Bueno, yo creo que claramente la pregunta de la profesora Liliana hace pues como una ejemplificación a lo que Alex preguntaba, y es claro, algunas tareas de modelación que se diseñaron en algunos ambientes, como se denomina en el reporte investigativo, obviamente se han replicado en otros escenarios, por ejemplo en la formación de maestros o justamente con estudiantes pues de nivel anterior al pregrado. Tuvimos una experiencia obviamente en México de replicarlo en un CECID, y justamente allí no era la configuración justa desde el diseño, ¿cierto? Se hizo una tarea con unos empaques, entonces cuántos empaques cabían en un pliego, y pues la respuesta muchas veces los estudiantes multiplicaban, determinaban la superficie y entonces decían, los empaques caben, pero cuando uno empezaba a preguntarles se vio que la respuesta no era matemáticamente correcta, pero contextualmente correcta no correspondía. Entonces mira, Alex, que allí pues obviamente no era el principio y el propósito formativo el diseñar empaques como cuando se implementó con los de diseño de producto,
pero obviamente si hay una intencionalidad de superficie, si hay una intencionalidad que también estaba en el otro escenario, claro, pero con los chicos radica en resolver la tarea, obviamente, pero no tienen que ser, pues no tienen que estar formándose para ser ingenieros de diseño de producto. Entonces yo creo que el proponer obviamente esas tareas en otros escenarios también se ha hecho con maestros en formación, pero para ellos justamente es ¿qué dinamiza? Para ellos la reflexión está en torno de ¿qué evaluamos? ¿Qué configura? ¿Qué enseñamos? Exactamente, Lina. Entonces, ¿cómo desde ahí el escenario donde se implemente, pues también configura el propósito y también dinamiza o la tarea propuesta? Entonces, pues creo que yo diría que todas las tareas, como tú dices, uno puede implementarlas y dinamizarlas y hacer transformación, pero justamente es cuál es el propósito de hacer esa implementación de esa tarea. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué busco en mis estudiantes de X, Y nivel o pregrado o configuración? Entonces, tener el maestro de preguntarse la modelación para qué, ¿cierto? Y ahí yo creo que esa multidisciplinariedad de la que ya les proponía, de la que aquí pues obviamente se ha puesto sobre la mesa, no es que configure una de otra, sino que de verdad aparece, y creo que eso fortalece el aprendizaje y la apropiación matemática. Creo que ahí es de resaltar, pues de pronto metiéndome un poquito en la pregunta que hizo Liliana, y es, en cualquier proceso, sea de modelación o no, es importante que el maestro se pregunte por qué y para qué, cuál es la intención pedagógica que tenemos con determinada actividad. Y Paula fue muy explícita, o sea, ahí si nosotros como maestros llevamos una actividad por hacer, ahí no va a haber ninguna construcción. Entonces, ya sea en ingeniería, sea en la parte de formación de licenciaturas, o sea en la básica, primaria o secundaria, esa intención es la que nos formaliza de alguna manera qué elementos vamos a rescatar de las actividades. Así el nivel de profundidad no sea igual en los diferentes escenarios. No sé si de pronto alguna otra persona del Politécnico tiene alguna otra pregunta o aporte valioso en esta conversación. Sí.
Bueno, Víctor, realmente pues agradezco pues como el preámbulo que hiciste porque fue una lectura muy juiciosa como del documento y claro, ¿cómo se dio ese diálogo con los expertos? Realmente yo creería que experto no es solamente, tú lo mencionas, no fueron solo los ingenieros. En los proyectos hubo multiplicidad de relaciones, desde salud, desde mercadeo, desde psicología, desde implementación y diseño de prendas de vestir, y los expertos fueron, además de los profesores que estábamos, cualquier vínculo que ellos tuvieron con personas que le ayudaran a definir y decidir frente al quehacer del proyecto. Entonces, por ejemplo, y aquí en la formación de maestros también lo hemos hecho, cuando hacemos proyectos de modelación, si ellos están en relación con el medio ambiente, entonces hay que consultar un ingeniero que no, pues que a veces yo no tengo el vínculo, pero que entonces si van a la facultad de ingeniería y entrevistan a esa persona, pueden tomar decisiones. Yo no puedo estar muchas veces en las entrevistas, lo mismo ocurría, los chicos de diseño tenían la modista que era vecina, entonces iban donde la modista y la modista reportaba e indicaba, sí, de alguna manera era pues como esas referenciaciones contextuales que allá habían. Yo no podía estar, ¿qué hacían? Llevaban reporte de la grabación. En una asesoría escuchábamos o tomaban nota, escuchábamos eso justamente que les habían indicado y claro, los profesores ahí sí mediamos, por ejemplo, pues Jonathan, que aquí está presente, que también nos está acompañando en este momento en un seminario que estamos dando a formación de maestros, los proyectos están en esa marcha, entonces van, consultan al experto, que dice el experto, ¿y para qué te sirve? Pero las decisiones no las toma la profesora, ni dice, bueno, con eso que nos dijo la modista hay que hacer esto, no, ellos dicen, profe, pero venga, es que con respecto a esto que hicimos, yo puedo tomar esta decisión, puedo continuar, el prototipo tiene que tener esta configuración, y desde ahí la voz del experto no solamente es la nuestra, sino un equipo ampliado que mira las expansiones que tienen, tantas como el estudiante quiera. Cierto, porque obviamente hay unos que también se quedan pues ahí limitados, pero hay unos que vuelan y se proyectan hasta cosas que uno ni siquiera creía que podía alcanzar. Entonces es interesante pues como esos vínculos que se pueden generar y que realmente no he tenido como conocimiento de que un estudiante vaya y cuestione o vaya y pregunte o vaya y entreviste y alguien le diga como no tengo nada que aportarte, esta voz de experto no, realmente las personas son dispuestas como a atender, a ayudar al otro a configurarse y entonces pues ha sido un asunto tranquilo, pero que ha trascendido el escenario de aula de clase. De pronto ahí interviniendo un poco, o sea que nuestras personas que tienen la labor, nuestras personas que son formadas empíricamente, son nuestros mayores expertos. Claro. ¿Cierto? Ellos tienen en esa práctica muchos de los elementos que teóricamente funcionan porque tienen una estructura matemática que lo sustenta, pero cuando la práctica se pone en acción, esos expertos cobran ahí validez. Total. Y son unos maravillosos en el aula. Porque cuando los niños, hablo por ejemplo de los niños en mi caso, ven esos expertos allí, el bombero por ejemplo, se vuelven ídolos también, pero que quizás la teoría en ese momento los niños no, pero sí se vuelven aprendizaje desde esa práctica, ¿cierto? Y que tú justamente, Lina, tocas un elemento que pronto no resalté a la respuesta pues, que me solicitaba Víctor, y es justamente el experto tiene esa voz de validez, esa voz, pero no solamente de validar lo que yo estoy haciendo, sino también lo que estoy configurando y lo que estoy pensando y las acciones futuras, no venga, por aquí no es que así no se puede configurar, venga, hay que tener en cuenta esto. Entonces también esa experticia adelanta un asunto formativo de esas visiones que a veces pues formando matemáticamente no podemos atender. ¿Los compañeros del instituto tienen alguna otra pregunta, una réplica que hacer? Sí, al foro. Okay.
Quisiera entonces comenzar con una de las preguntas que hay en el foro, que ahora cuando Paula mencionaba que algunos estudiantes logran llegar mucho más allá y otros se quedan de alguna manera estancados en el proceso, hay una pregunta que nos la formula Guillermina Ávila del Instituto Politécnico y dice así: con la implementación que se llevó a cabo entre la realidad del estudiante de ingeniería y la modelación, ¿qué instrumentos de evaluación se consideró en la investigación para el proceso de modelos de diseño, modelo matemático y geometrización? Bueno, yo creo que Guillermina toma algunos elementos, pero no solamente ellos se evaluaron, ¿cierto? Como lo digo, y en una de las diapositivas que al inicio proyectaba, estos procesos se configuraron a la luz de las tres, pues como los tres procesos o las tres disciplinas pues que fundamentaban. Entonces, desde lo ingenieril, desde el diseño y desde la matemática. En ese sentido, pues aunque digamos en la tesis no fue el propósito de la investigación, pero en la tesis se reporta porque se configura todo ese ambiente de aprendizaje, se utilizaron una especie de rúbricas y se utilizaron obviamente una especie de elementos de encuesta, de unos elementos que a los estudiantes les permitía determinar los niveles de desempeño. Entonces, hay un principio donde se dice que se va a evaluar en cada uno de esos ejes, en cada una de esas configuraciones, pero luego entonces también claramente determinamos como el producto que los estudiantes debían configurar para evaluar. Pero eso fue una evaluación conjunta, no fue una evaluación solo que hizo la profesora Paula Rendón, sino que cada uno de los profesores tenía la rúbrica y evaluaba todos los elementos y mirábamos los avances de los estudiantes. En la tesis está reportado ese instrumento de evaluación que igual nos permitió, pues cuando los estudiantes terminaron el proceso, dar como una valoración definitiva de ese producto que ellos configuraron. Entonces, implica pensarse pues elementos de evaluación, instrumentos de evaluación que obviamente dinamicen esos propósitos formativos y que pongan en juego las dinámicas, pues como todos los elementos que allí surgen. En términos de la formación de maestros, con Jonathan, que justamente está trabajando en evaluación formativa, hemos mirado que esos instrumentos deben declarar unos propósitos. Entonces, que cuando el estudiante tiene claridad en eso que vamos a evaluar, el instrumento cobra mayor relevancia y es más empoderado de las acciones a futuro. Entonces también allí pues se ha conjugado como unos principios evaluativos que pues si bien allí en la tesis, vuelvo a insistir, no fue objeto de investigación, también pues digamos que no se relegaron, sino que también se reportan, pero no en términos pues como tan fundamentados. Bueno, ahí es importante y es una invitación también a los participantes del foro que hablemos un poco más de evaluación. La evaluación dentro de un proyecto o dentro de la modelación siempre va a ser un elemento importante para el análisis porque no se ve tan claro cómo evaluamos y qué concepción de evaluación tendríamos para poder llevar a cabo ese proceso en los estudiantes. Lo decía ahorita Paula, ¿cuál es la intención? ¿Aprender matemáticas? ¿Hacer la silla? ¿Que quede bonita? ¿O qué elementos se pudieran considerar allí? Entonces creo que es una invitación a continuar en esa reflexión. También tenemos en nuestro foro algunas otras preguntas. Esta es de la docente Adriana Gómez del Instituto Politécnico y ella nos dice o nos resalta que la investigación pues tiene resultados desde la modelación y desde los proyectos, pero que también evidencia que hubo avances en la independencia, en la autonomía de los estudiantes. Entonces ya quisiera saber un poco más cómo se fue desarrollando y cómo lo viviste como docente y como investigadora ese proceso donde los estudiantes cada vez eran más autónomos. Entonces podemos saber algo sobre eso que no es fácil, ¿cierto? Bueno, realmente pues cuando leía como las preguntas del foro, la pregunta de Adriana me parecía muy difícil, realmente me pareció una pregunta porque es que reconocer la autonomía implica también el posicionamiento del estudiante y pues yo directamente no lo evalué, no lo visioné, pero sí sentía como ellos de manera pues como tan tranquila lograban como mostrar sus avances, ¿cierto? Y ahí yo llamo como a la autonomía, o sea, en términos de que el estudiante logra pues decir como bueno, tengo esto y entonces yo sigo con esto y voy a indagar pues y voy a buscar este experto y voy entonces a mirar matemáticamente qué puedo
puedo hacer? Vuelvo como a una asesoría. En ese proceder y esas acciones pues como que no son reiterativas ni son obviamente distanciadas como, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, porque aquí me lo van a evaluar, sino que realmente es la búsqueda y el cuestionamiento permanente de cómo lograr un buen producto en este caso, o cómo entonces los profesores dicen cómo lograr resolver el proyecto que yo mismo me he formulado, y esa autonomía se percibe en esas dinámicas como prontas, como inmediatas, como reflexivas, como de postura, como obviamente de configuración de un hacer, pero entonces no reiterativo sino trascendente. Bueno, esa autonomía, pues por eso digo, es una respuesta como muy difícil, porque asume mucho como desde la subjetividad, desde esa configuración del estudiante, pero entonces también está porque hay estudiantes más tranquilos, pues pero cuando uno ve hay un producto mucho más pues también elaborado, entonces, y no son de asesoría permanente, entonces ahí como revisar lo autónomo, ¿cierto? Entonces creo que yo lo leo pues desde mi experiencia como docente y como investigadora, puedo leer que esa autonomía estuvo como referida a esas maneras pues como decididas, empoderadas, obviamente reflexionadas, posturas entonces del hacer y del futuro, pues como en términos a lograr solucionar aquello que me estaba problematizando, ¿cierto? Adriana también en su pregunta o en su comentario nos dice, bueno, ¿qué recomendaciones podríamos darle a un docente que inicia un proceso de modelación en el aula? ¿Para qué? Para que esa autonomía se empiece a dar en los estudiantes. Unas recomendaciones sencillas que yo sé que viviste y que experimentaste, pues son estudiantes que de alguna manera pues son, digamos, adultos, pero también en nuestras aulas podemos empezar a implementar eso. ¿Cómo? Yo creería, Lina, que realmente pues yo siento que cuando los estudiantes no tenían mi única voz, sino que tenían 4 voces diferenciadas, ¿cierto? O cuando el experto te dice, mire, es que esto no es lo usual, ¿cierto? Esto realmente, o sí, usted tiene una idea muy bonita frente al medio ambiente, pero es que mire, químicamente esto no funciona. Yo creo que eso hace tener como postura, entonces como que, ay, venga, no, la profe no lo que me lo está diciendo, me lo está diciendo alguien conocedor o una multiplicidad de voces allí. Entonces yo creo que una primera recomendación es no tener miedo a lo que Víctor ahorita decía, es, bueno, cómo vincular a otros y esos otros hacer de ese escenario formativo más diverso, y en la diversidad hay que tener postura. Entonces yo creo que esa autonomía es como un primer ejercicio. Hombre maestro, si usted quiere, vincule a otros que cuestionen a ese ser que está allí en formación, para que pues a futuro pueda declarar pues como respuestas puntuales y acciones, entonces pues como con mayor criterio. No lo hago solo por un proceso evaluativo, sino porque siento que es lo mejor que puedo hacer respecto a aquello que me estoy formulando. Entonces pues no tengo más recomendaciones, realmente creería que tengo que seguir pues como reflexionando en ello, porque realmente pues no ha sido una pregunta como latente y seguramente es una intención pues propia de Adriana, pero que me lleva a la reflexión también como maestra, ¿cierto? Bueno, yo ahí quiero hacer un apunte preciso que Adriana creo que también da una recomendación en su discurso, ¿cierto? Cómo el profesor descentraliza su autoridad, ¿cierto? Si uno empieza como profe a pensarse en que uno no tiene la autoridad del conocimiento y la autoridad dentro del aula de clase, es una segunda recomendación. Bueno, dé la oportunidad que protagonistas sean otros, y otros pueden ser estudiantes, padres de familia, expertos, personas de la comunidad, que hacen que el conocimiento de alguna manera pues también cobren independencia y autonomía. Entonces yo ahí creo que ella misma en su vale. Comentario puede tener otra recomendación. Bien, cuando hablabas de la autonomía de los estudiantes que fueron logrando cada vez niveles mayores de autonomía, pensaba que son estudiantes de primer semestre de universidad, o sea, son estudiantes recién salidos de una institución educativa escolar, de un bachillerato, como lo llamamos aquí en Colombia, y quisiera relacionarlo con la pregunta que hace la profesora Viviana Vázquez del Colegio Gimnasio Los Pinares. Ella pregunta por los retos que crees que tenemos los maestros de la educación básica y de la educación secundaria para que los procesos que trabajemos con nuestros estudiantes de alguna manera
los preparen un poco a este tipo de retos que se van a encontrar y que al llegar a la universidad no sea un impacto tan brusco para ellos. ¿Cuáles serían como esos retos que tenemos los docentes de básica primaria? Bueno, yo creo que realmente tenemos muchos retos, ¿cierto? Y yo creo que el primero es en esa concepción de la formación. Normalmente, vuelvo a insistir, también soy profesora de básica secundaria y pensamos que la formación matemática debe ampararse en muchos casos desde la ejercitación y desde la resolución de problemas. No estoy diciendo que no sea allí válida las propuestas que estén amparadas desde esos principios, pero creo que también hay que dinamizar y dar, obviamente, ampliar el panorama de formación. Entonces, por ejemplo, los proyectos de modelación o las tareas dirigidas de modelación también son otra manera de hacerlo. Y creo que en algunos, los estudiantes también cuando llegan a la universidad, al menos en el contexto colombiano, pues Víctor intentaba como plantearnos el contexto también que allí se vive en México, y creo pues que en algunos países de Latinoamérica, donde obviamente ya se da un salto, y pues nosotros tenemos la diferenciación que hay un asunto motivacional o de elección al menos, ustedes tienen un asunto ya más conducido, pero igual llegamos a un momento en donde se rompen las sesiones de la escuela con este inicio de formación profesional. Entonces, creo que no siempre cuando llegan a este inicio de formación profesional van a encontrar también las posibilidades que la escuela también brinda. Es decir, digamos, puede ser un maestro que ofrece y se encuentre con un maestro que sesgue, o obviamente al contrario, un maestro que no tenía ningún escenario, un exclusivo escenario, y también allí se logren entonces posibilidades. Creo que el reto del maestro está en eso, en posicionar pues posibilidades al estudiante de enseñanza, en donde se dinamice esas configuraciones, en donde surjan las problematizaciones también de los estudiantes. A veces creemos que nosotros tenemos el dominio del conocimiento, lo decía Lina también, es permitir que el otro, y no otro experto, no tiene que ser el otro estudiante, también se convierta en un experto. También entonces ese otro estudiante desde sus vivencias empiece a dinamizar. Ayer, por ejemplo, nos pasaba justamente en clase un estudiante pues que ha sufrido que sufre una enfermedad, se volvió experta hablando justamente de un modelo, y ella decía, y yo nunca había entendido esto, y cuando empecé a leerlo y a estudiarlo logré entender que esto se configura, y empezaba, y en darse la voz al estudiante ya también entonces configura otro reto para el profesor, porque a veces somos nosotros y él solo es un ejecutor de la tarea propuesta. Entonces también transformar ese ambiente configura las múltiples maneras de hacer la tarea, no solamente me voy a marcar en modelación. Hombre, profe, proponga otras formas de que se dinamice el trabajo para los estudiantes, ¿cierto? Configure entonces, pues si cabe la posibilidad, se lo hablaba Víctor, de traer expertos maravillosos, de romper fronteras del aula de clase o llevarlos a escuchar otros espacios. Bueno, creo que los retos son muchos, Olguita, muchísimos. Como maestros realmente tenemos pues que trascender es en los paradigmas y en las posturas, y creo que el trabajo está en cada uno de nosotros. Realmente es el maestro desde su convicción, desde su apasionamiento, desde sus lógicas, las que logra obviamente trascender. Y si hay un equipo en el que se vincula y están los mismos anhelos, obviamente las cosas fluyen de manera más tranquila, que también creo que esa es una manera de transformar. El reto también es el maestro solo en el espacio de clase, pues digamos en los colegios, difícilmente también rompe sus estructuras, pero si se vincula a un grupo de maestros, si viene entonces a un grupo de investigación o sencillamente genera comunidad de aprendizaje o comunidad de práctica, también hay unos asuntos allí. Por ejemplo, vincularse a este tipo de espacios de formación, al seminario Repensar, bueno, tantas alternativas que existen que nos hacen dinamizar esas configuraciones pues, de nuestra práctica. Bueno, yo tengo otro reto muy importante, Paula, y también para los compañeros del Instituto, la Universidad de Antioquia y otras universidades que de pronto nos estén escuchando o participen en el foro, y es que las facultades de educación también se tienen que repensar, tienen que mirar la manera en que estas materias de matemáticas, de cálculos, que nos dan a los licenciados, deben también implementar la modelación. En algunas ocasiones los maestros que llegamos al aula
pues nunca fuimos enseñados así. Entonces tampoco tenemos elementos para brindar en el aula de clase procesos de modelación. Entonces, ¿por qué no desde la facultad, los mismos maestros a los que están formando a los futuros docentes, de empezar a mirar esos currículos, a mirar que no es solamente decirle al maestro haga porque lo tiene que hacer, porque el referente dice, no, hay que también dar desde allá, desde las facultades de educación y invitación a trabajarlo de nuestros cursos, el cálculo, el álgebra y otros tipos de matemáticas que no las enseñan para que nosotros enseñemos, pero que teóricamente pues están llenas de muchas teorías, pero que cuando vamos a hacerlo en nuestra práctica no es tan sencillo. Entonces yo creo que es otro reto, y ese reto vendría para nuestras facultades de educación. ¿Cierto? Muy bien, ahora pues hay muchas cosas positivas, pero también hay un participante que nos pregunta, Juan Fernando Molina, de la Universidad de Antioquia, nos pregunta sobre las limitaciones. ¿Qué limitaciones se encuentran o se consideran de la modelación situada? No hemos hablado tampoco mucho como de este gran referente teórico que es interesante, dentro de, o sea, qué limitaciones se encuentran dentro de la modelación situada y que se puedan tener en cuenta para futuras investigaciones. Bueno, la pregunta de Juan también es una pregunta muy interesante y que me lleva a pensar justamente desde el aprendizaje situado, que es lo que permite obviamente configurar y adjetivar la modelación como situada, esas limitantes. Y creo que la dificultad radica en reconocer el propósito formativo y las visiones formativas. A veces uno dice, listo, tengo este perfil, ¿cierto? Nos ha pasado con los maestros en formación, tenemos este perfil, pero son perfiles tan amplios que uno no sabe en dónde particularmente cumplir como el propósito de formación, o sea, dónde tamizar. Digamos que para el ingeniero de diseño de producto ya estaba como puntual, es la configuración del diseño, ¿cierto? Y del objeto, pero a veces uno lee los perfiles que son tan extensivos que uno dice, oh por Dios, y ahora cómo sitúo, y la formación matemática cómo empieza a situar y cómo configura en este ámbito. Pero creo que esa es una de las grandes limitaciones, lograr entonces reconocer esas visiones, esos propósitos, pues, y desde ahí cómo trazar línea formativa para la matemática. Creo que también hay una segunda limitante que obviamente está en cómo dinamizar esas puestas formativas a la luz de esos propósitos y esas visiones. Trato de ser más amplia. Diseñar una tarea no es un asunto tan tranquilo y tan fácil, pues como tan inmediato, pero pensarse la tarea con el propósito para ese campo de formación requiere y exige del profesor. Si ustedes me preguntan, pero es que usted tiene 6 tareas que logró diseñar, pues fue un asunto también de ir al otro escenario, ¿cierto? Conocer qué hacían en el otro escenario, conocer las necesidades de ese otro escenario, me refiero a cuando estaban en proyecto, al otro curso que tenían en paralelo, y entonces dije, bueno, matemáticamente se requiere esto, y desde allí me pensé la secuencia de actividades. Entonces, el maestro tiene también, otra de las dificultades que radica es, bueno, haga una inmersión, pero no es una inmersión superficial, sino casi que profunda de cómo es ese proceso de formación, dónde entonces tiene que radicar, entonces qué se requiere, cómo entonces dinamizar y cómo para poder articular esos campos de formación con la matemática. No es un asunto tan sucinto, sino que obviamente pues empiece a configurar y empiece a determinar. La modelación matemática situada tiene unos principios claramente, ¿cierto? La vinculación de los estudiantes, obviamente las necesidades de que él sea reflexivo y participativo en ese proceso, que hayan entonces interdisciplinariedades con otras, relaciones, son básicamente 4, ¿cierto? Se exponen de manera más amplia, pues como en el documento, en la tesis en sí, y cómo lograr que ellos entonces permeen esos procesos formativos de esos profesionales. Creo que son limitantes de la modelación matemática situada, creo que hay que trabajar muchísimo más y profundizar en ellos para dar mayor claridad en términos investigativos. Creo que obviamente hay que pues trascender de que no sea solo un adjetivo
pues como ahí situado, pero sino que obviamente responda a las configuraciones. Estamos intentando hacer un ejercicio, vuelvo a insistir, pues con los maestros en formación, trascender que esto no se quede para los de diseño de productos, sino que se amplía a otros profesionales, justamente en nombre de la sesión de hoy, para entonces posibilitar pues a diferentes campos estos vínculos y formar con intención realmente. Muy bien, gracias Paula. Creo que esas limitaciones nos ayudan a los que están emprendiendo investigaciones para que podamos poner más atención sobre la modelación situada. Bien interesante. ¿Hay alguna otra pregunta de parte del Politécnico, de parte de los presentes acá? No hay más preguntas. Leo. Sí. Bueno, yo la tengo acá. Sí, entonces la voy a leer tal cual para que podamos sentir reflexionar. Muy interesante estudio, importante lo que se menciona de otros saberes propios de la cultura y de los fenómenos a modelar. De esta forma poder articular la matemática, su naturaleza y esencia propia de los contextos en el mundo real en el que se vive. Me llama mucho la atención y es muy cierto, el modelo no se determina con su representación, ya que debe ir más allá de esa representación y comprender su esencia como tal y saber qué existe detrás de toda esa representación, cómo ha generado los procesos de reflexión. Para realizar la reflexión a través de las etapas del método es necesario identificarlas y conocerlas con el fin de llevar el proceso de una forma natural como el aprendizaje de la matemática aplicada a la ingeniería. Entonces sería importante mirar cómo el profesor también se inquieta de qué hay detrás de la representación cuando surgen los modelos y cómo se ha generado ese proceso de reflexión. Interesante ahí con el estudio. Bueno, yo creo que el profesor rescata algo de lo que tampoco hemos hablado, pues y van a quedarse muchas cosas pues sin mencionar, pero es justamente también importante para el profesor que está acompañando estos procesos situados, que hay unos códigos de representación propios a cada proceso formativo. Es decir, por ejemplo, el ingeniero de diseño de producto tiene demasiado potencial en todos los registros gráficos. Entonces, lo que son los dibujos, los que son los prototipos, las infografías, la geometrización, y a veces creemos que eso no son modelos. Y es importante ampliar que hay modelos matemáticos y modelos no matemáticos. Justamente, pues logro como llevar la pregunta también a la modelación en primaria. Un modelo, a veces configuramos que el modelo es esa representación algebrizada, modelo funcional, en donde obviamente registra un modelo gráfico y pues que hay una asociación, ¿cierto?, en términos de dependencia o de covariación, y no necesariamente. El modelo, por ejemplo, si nos vamos a niveles inferiores, y Olga, que trabaja modelación en primaria, justamente sabe que hay modelos icónicos gráficos que son justamente también un modelo que configura actividad matemática. Entonces, importante en esos términos de situar la modelación, cuáles son los modelos que utilizarán esos tipos de profesionales, cuáles son los modelos que entonces los físicos, los químicos, los economistas, los de X, obviamente, disciplina, van a configurar. Desde ahí, entonces, el profesor también indicaba con el proceso de modelación. Claro, el proceso tiene unas etapas, pues digamos que básicamente son tres: unas exploratorias, una pues intermedia y una final de validación. Y allí, entonces, en ese proceso, cómo lograr y cómo configurar esos modelos, ¿cierto? No, el estudiante debe procurar, y yo también lo menciono en mi reporte doctoral, es cómo evoluciona el modelo. El modelo no puede quedar de la manera como, entonces, se quedó en el prototipo. No, el modelo tiene que trascender desde las configuraciones vocacionales, desde las intenciones formativas, y
obviamente si yo genero este prototipo, pues cómo voy configurando una transformación para que el producto, pues si nos referimos a ese campo de formación, realmente consiga ser funcional y obviamente pues validar ese modelo desde la experimentación, porque no necesariamente tiene que ser una validación matemática, la experimentación también es una manera de validación. Bueno, yo creo que entonces ya... La profe. Profe, Liliana. Claro. Sí. Bueno, yo creería que eso se configura desde la postura del maestro, ¿cierto? Pues en mi caso, desde el diseño de producto, habían multiplicidad de respuestas y lo hemos visto también en situaciones de modelación. Hombre, hay asuntos que pueden configurar una única respuesta, pero cuando, por ejemplo, estamos haciendo actividades de medición, Lina puede tener un parámetro de medición, Olga tiene un parámetro de medición, o yo también tener otro parámetro de medición, y desde ahí tener respuestas cercanas, pero no precisas, y no quiere decir que haya invalidez en el proceso, que también es un asunto que la modelación pues como que transforma y reconfigura. No, justamente vuelvo a retomar el espacio de formación con maestros. Para ellos ha sido muy difícil el reconocer que no hay una única respuesta, y siempre son como, profe, pero ¿cuál es la respuesta correcta? Profe, pero venga, eso porque así, profe, pero es que entonces díganos por favor si está bueno o está malo. Y yo creo que también es cambiar la concepción de la formación matemática, de que está normalmente vinculada a que esta es la respuesta correcta, validamos, esta es la respuesta correcta, o invalidamos, ¿cierto? Tachando la respuesta. Yo creo que la modelación abre también esas configuraciones y esas posibilidades a que justamente pues las dinámicas del salón de clase, de que Olga piense de una manera, Lina de otra, ¿cierto? Generen divergencia y eso obviamente logre pues que sea como más espontáneo y también pues me haga reflexionar en lo que yo respondí, pues cuestione también mi respuesta, que a veces entonces creemos que está buena y pues lo hice, puede ser hasta mecánicamente. No quiero decir, vuelvo a indicar y vuelvo pues como a insistir en ello, no es que mi postura diga es inválido que usted desde la ejercitación logre una respuesta única, no, pero hay otras posibilidades que el maestro también puede vincular en su proceso formativo. Entonces habrán ejercicios o actividades de modelación o configuraciones de modelación o ambientes de aprendizaje que permitan una única respuesta, pero también entonces en el marco de lo que yo he vivido hay posibilidades y hay tareas de modelación que generan multiplicidad de respuestas y que obviamente hay unas de mayor validez que otras y que también el estudiante puede reflexionar a la luz de ello. Bueno, yo creo que entonces vamos cerrando nuestra sesión de hoy y para ello entonces propongo que demos como una reflexión también, tanto para las personas que nos están escuchando, como también para las personas que luego van a ingresar al foro y van a continuar su participación, ¿cierto? Inicio entonces resaltando la modelación situada. A mí me parece que en esta conversación que tuvimos es una invitación que me sigo haciendo, porque la pregunta sigue latente. O sea, ¿qué necesito en matemáticas para poder desarrollarme dentro de una profesión o dentro de una tarea, dentro de un trabajo, que es lo que finalmente yo voy a hacer cuando salga de mis estudios? Entonces creo que la modelación situada en este momento viene entrando en mí como ese momento de reflexión y decir, bueno, sigamos trabajando eso. ¿Para qué las matemáticas? Es una pregunta que nos hacen siempre. Entonces ahorita viene, bueno, cuando salga algo profesional o algo laboral, pues allí tendría que darme una respuesta. Entonces mi reflexión desde el conversatorio de hoy va a continuar en torno a esto, a indagar un poco más y a mirar cómo desde nuestros pequeños y nuestros adolescentes podemos ir dando diferentes escenarios para que ellos también puedan encontrar esa parte situada desde sus intereses.
Paula, yo te quiero dar las gracias porque siento que tu trabajo abre una puerta amplia para otros docentes, no solo de la línea de la ingeniería, no solo de modelación matemática a nivel universitario, sino también para docentes de colegio, de instituciones que trabajamos con chicos antes de la universidad. Y de manera especial quisiera resaltar 3 elementos que nos dejas como para la reflexión. Uno de ellos es la necesidad de integrar los contextos de los estudiantes a las prácticas que hacemos en el aula. Porque esto de alguna manera es lo que permite que el estudiante entienda ese para qué, logre descubrir aquello que tantos nos preguntan los chicos en la escuela: profe, ¿y esto para qué me sirve? De alguna manera, cuando integramos los contextos reales donde ellos están inmersos, les facilita un poco la respuesta por ellos mismos a esta pregunta. Y lo segundo es la posibilidad de hacer un trabajo con el otro. Sí, también siento que es un llamado fuerte que nos deja este trabajo, y es a integrarnos al otro, a no tenerle miedo a reconocer que no sabemos determinada área, que no somos los expertos, que hay que recurrir a otro, y también que los mismos chicos nos vean con la posibilidad de abrirnos a otro, de preguntar. Yo creo que esos elementos nos trazan un cierto camino para poder trabajar con los estudiantes, no solo a nivel universitario, sino también a nivel de colegio. Quisiéramos que nos contaras alguna reflexión final que tengas al respecto. No, realmente pues agradecida con el espacio, pues porque siento que es una manera de divulgar, de tener un diálogo más fluido, más tranquilo, de ampliar las concepciones, de invitar a otros también a pensar lo que uno ha reflexionado y a seguir pues entonces dinamizando. Siento que hoy, como ustedes y mi propósito y mi intención era que estos maestros, que estos formadores entonces también se cuestionen frente a esas situaciones y visiones de formación. Yo creo que es algo que me ha inquietado y que nos debe inquietar a muchos. Hombre, ¿para qué formamos a ese otro que está al frente? Como maestros tenemos esa responsabilidad, no solo de formar matemáticamente, sino que tenga sentido y que tenga obviamente impacto en aquel que está a nuestro lado y que camina también para aprender. Realmente entonces estoy pues como en total disposición, que las preguntas surjan en el foro, de continuar la participación y de continuar dialogando con diferentes voces de diferentes países. Ojalá lográramos aprovechar de este espacio del seminario, de hacer una red de investigadores y aprendices de la formación matemática, de la innovación educativa, pues de manera entonces pues de traspasar fronteras. Realmente es un espacio que hay que dinamizar entre todos y que hay que seguir fortaleciendo, generando vínculos académicos para que pues aquellos que estamos iniciando y somos jóvenes investigadores, o aquellos que son grandes investigadores, continúen trascendiendo, obviamente dando relevancia a esos procesos. Bien, queremos entonces, muchas gracias Paula, queremos invitar a nuestros participantes a seguir poniendo sus preguntas en el foro. Paula estará atenta, como ya nos lo decía, a seguir respondiéndolas. Entonces, pues una invitación cordial a poner nuestras preguntas en el foro. Bien, y ya para terminar, pues también queremos dar los agradecimientos a nuestros compañeros del Instituto Politécnico, a nuestro equipo técnico de la Universidad de Antioquia, por el apoyo para realizar esta sesión. Y queremos invitarlos a la próxima sesión del seminario, que será el 21 de agosto, y nuestra invitada será Mónica Monroy, y el tema alrededor del cual girará la sesión es planeación didáctica en matemáticas, ejercicio intelectual del docente para guiar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la clase. Estamos todos cordialmente invitados a esta sesión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta una próxima ocasión.